Antes de practicar deportes en la playa, hay que dosificar los saltos en el inicio de los juegos, realizar estiramiento y calentamiento muscular de manera progresiva. Variedad de ver lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Entramos ahora a lo más esperado, salud deportiva. En el día de hoy, el doctor Marco Mártires Borrell, él es cirujano y de las manos mucho más, estético igual. Doctor, gracias por venir. Gracias a ti, de verdad, de nuevo, un placer compartir contigo un segmento que tenga que ver algo con nuestra profesión mutua. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay deportes que afectan las manos y para resolver el problema se requiere de una cirugía. Sí, tú sabes que la mayoría de los deportes, es más, de hecho, en la vida cotidiana, las manos del ser humano es parte es el instrumento del cerebro, es parte de su vida. O sea, cada vez que tú, hasta hablando, gesticulas con tus miembros superiores, si vas a escribir, todo es manos. Igualmente en el deporte, la mano tiene una importancia vital. Si te pones a ver la gran mayoría de los deportes, ya sea béisbol, básquetbol, fútbol, el portero sobre todo, y así te pones a repasar, la mayoría tiene que ver con las manos. Y evidentemente, pues las lesiones están a la orden del día. Cuando no son luxaciones, son roturas de tendones, cuando no son fracturas de los huesos, cuando no son lesiones inflamatorias producto de un golpe. Y todo eso en muchas ocasiones puede conllevar a que tengamos que hacer alguna cirugía reparadora, liberadora de tendones, etcétera. Sí es muy frecuente que en las manos tengamos deportistas que asistan a nuestra consulta. ¿Ha atendido muchos deportistas? Yo te diría que sí, relativamente, claro, yo tengo ya 20 y tantos años de ejercicio profesional y he visto de todo, desde un simple obrero hasta empresarios y como decía mi profesor en Alemania, yo asistí con él a una cirugía y estaba operando, y yo estaba de ayudante de él, a un director de orquesta en Alemania. Y dice, mira, este hombre nunca en su vida ha cogido nada más pesado que una varita para hacerle así a los músicos, y sin embargo tenía un problema de compresión nerviosa en las manos. O sea que sí, dentro del deporte también hemos visto bastantes personas que han sufrido lesiones, que han implicado en muchos momentos alguna cirugía. ¿Cuáles han sido esos problemas mayores que ha tratado, especialmente con los deportistas? Con los deportistas muchas luxaciones de articulaciones digitales, igualmente también lesiones en la muñeca y fracturas, tanto luxaciones como fracturas son las más frecuentes. Cuando te vas a caer, tú siempre tratas, o sea, lo primero que llega al piso son tus manos. Y la mayoría de las veces eso produce dislocamientos, o sea, o luxaciones, como realmente se llaman, y se mueve un hueso de su articulación, rompe la cápsula, rompe ligamentos. Y como tú has visto en los deportistas como en el fútbol, que hay ligamentos cruzados de las rodillas, que si los meniscos, etcétera, que también se lesionan. Ay, Dios mío, hay que cuidarse, deportistas, y nosotros igual, y ustedes como televidentes mucho más. Cuando un cartílago de las articulaciones empieza ya a perder esas propiedades, ¿obligatoriamente tenemos que ir donde usted? Yo te diría que lo primero es diagnosticar, claro, ver qué tipo de problema hay a nivel articular, si es un problema propiamente cartilaginoso, si es un problema ya de deformidad ósea. Y en base a esto, luego del diagnóstico, pues trazar un plan quirúrgico y o terapéutico. O sea, en algunos momentos no es necesaria la cirugía y con rehabilitación, seguimiento nuestro del paciente o del deportista, pues logramos que se recupere, pero en algunos casos sí, ya las lesiones son tan graves que implican pues limpieza de la articulación o mejoría de la estructura articular, utilizando tendones de otras partes o utilizando los tendones en el mismo sitio. Usted sabe que la mujer, y ustedes saben más que yo, mujer no, bueno, mujer de oficina, mujer deportista, están ahora mismo con los senos. Ay, aumentada de seno. Entonces, luego de una deportista hacer un levantamiento de seno, ¿cuándo debe de volver al deporte? ¿Qué tiempo debe de durar? Depende de qué deporte practique.
si son deportes de alto impacto, donde la deportista da muchos brincos y tiene mucho movimiento del torso, o sea, y de los pechos, pues evidentemente tiene que durar un par de meses. Digamos que en baño de María, ¿no? Tranquila en su casa, y comenzar ese deporte de manera paulatina y progresiva. Cuando son deportes de bajo impacto, o sea, cuando ciclistas, por ejemplo, y demás, pues sí pueden comenzar antes de cumplir ese periodo de tiempo. Pero como bien tú decías, en las mujeres, en los deportes, no solamente tenemos los aumentos, también tenemos los levantamientos, las reducciones de los senos. Creo que viste en estos días ahora en el campeonato de París, en el Roland Garros, había dos tenistas que se hicieron reducción de mamas porque tenían unas mamas tan grandes que de hecho le pesaban tanto, y tú sabes que una tenista primero la mayoría son movimientos rápidos, usan mucho los brazos, y ese peso y ese brincoteo de esas mamas grandes pues le hacen mucho daño en la espalda y demás, y hay dos de ellas muy famosas que han sido operadas y se le ha hecho una reducción y han mejorado en su calidad de vida por un lado y en su rendimiento deportivo también. Sí, 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 porque pesan, doctor. Que sí pesan. Las prótesis, la gente no lo cree, dice, no, yo quiero aumentarme los senos, pero cada prótesis tiene un peso, porque no es de helio que están llenas, ¿no? Y mientras más grande tú quieres el seno, pues mayor es la cantidad en gramos que tiene. O sea, por ejemplo, lo que más se usa aquí a nivel normal en una mujer anda alrededor de los 300, 400 gramos. O sea, un poquito menos de una libra. Pero ya cuando te metes en 600 gramos, estamos hablando de libra y media, más lo que ya tenías. Exacto. Bueno, yo ayer en la sesión en ruedas enfoqué algo bien llamativo que recibí muchos correos, y es que un psicólogo unido a otro especialista hicieron un estudio para determinar a qué tipo de mujer en Estados Unidos, Europa, le daban más bolas, lo que nosotros llamamos aquí bolas, Sí, sí, sí. que allá se llama el aventón. El aventón, Sí, el auto-stop. Exactamente. Y entonces ellos coincidieron en decir que las mujeres de pecho grande eran las que llamaban la atención, porque el conductor, cuando veía a una mujer de 32A, no se paraba, no paraba su vehículo, y no que cuando tenía 34C o 30 y tantos 36, entonces ahí se paraba. Fíjense qué cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. El hombre tiene ¿qué te digo? Una atracción a básicamente dos partes del cuerpo. Es lo que hemos podido notar al paso de los años. Unos son los glúteos y otros son los senos. Sí. O sea, una cadera voluminosa llama al hombre a mirar, igual que unos senos que estén bien formados, o por lo menos que se vean bien formados, ¿no? Ay, 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 el hombre, caramba. Y en estos lados por aquí, el trópico, el Caribe, nada fácil. ¿Un deportista puede cicatrizar más fácil que una persona de una oficina? ¿Qué te digo? No hay una diferenciación. El proceso de cicatrización, tú naces con él. O sea, tú tienes un patrón genético que te inclina a hacer una buena cicatriz o una cicatriz mediocre o una cicatriz mala, como por ejemplo los queloides. La inmovilidad, pero, de las partes afectadas, sobre todo en las extremidades, sí es importante para que la cicatriz obtenga el mejor resultado. O sea, si por ejemplo yo tengo una cicatriz en el codo y yo, en vez de inmovilizar ese codo, lo que estoy todo el tiempo es moviendo el codo, pues tú tienes dos bordes de una herida que están en eterno conflicto con la misma piel que va estirándose y recogiéndose. Entonces sí obtienes un resultado deficiente, no muy bueno. En el caso de estas mujeres que les gusta bucear, estar bajo del mar, estaba viendo ahí también un estudio que decía que luego de hacer una cirugía de aumento de seno, podía al mes estar bajo el agua. ¿Usted considera esto? Yo soy un poco de la escuela más prudente, vamos a llamarle así. Yo pienso que no, al mes no es lo más recomendable, por lo que te digo. O sea, ya eso implica mucho movimiento de los brazos. Tú estás contra una presión hidrostática, o sea, tú estás metido a altas profundidades. Tú también, si estás buceando,
mueves y utilizas mucho los pectorales para trasladarte de un sitio a otro. Entonces yo en esos casos soy un poquito más conservador y le doy alrededor de 2 meses. Nunca un mes. Nunca un mes. Nunca un mes. Por más sencilla que sea. Bueno, tú dices que toda regla tiene sus excepciones, Sí. ¿no? O sea, podría ser, pero hasta ahora, en los casos en que me he visto envuelto con personas que, o sea natación, o sea buceo, se han hecho una cirugía de senos, lo que he mantenido es la escuela que me dijo que no debe ser antes. Una actividad física intensa y deportes también que causan golpes repetidos. Esto producen lesiones que usted también puede resolver por cirugía. Claro que sí. Si hay lesiones constantes sobre un área, posiblemente se formen hematomas, se encapsulen y no se reduzcan ni con calor, ni con terapia, ni con nada de eso. Igualmente los golpes, por ejemplo, en un codo, tú tienes ahí unos espacios que se llaman bursas, que son espacios huecos, pero cuando tú das muchos golpes sobre él, eso se va inflando y se forma como si fuese un quiste, una bola en la articulación. Y hay en muchos casos que extirpar la bursa para que el paciente quede liberado estética y fisiológicamente del problema. ¿Hay muchos riesgos cuando se hace una cirugía? No hay nada en la vida que no implique un riesgo. Tú te montas en un automóvil y sales de tu casa y eso implica un riesgo, y te montas en un avión y los que tienen tren en un tren. Nosotros no nos escapamos de esa realidad. Claro, hoy en día, bajo las técnicas modernas poco invasivas, con las anestesias también menos agresivas, con una supervisión en un postoperatorio, en una sala de recuperación, con monitoreos constantes de los pacientes, con las evaluaciones prequirúrgicas. O sea, yo no opero a ningún paciente sin enviarlo previamente a un laboratorio, a hacerse pruebas, a un cardiólogo para que me haga una evaluación, a un estudio radiográfico. Y si tiene alguna patología extra, ya sea diabético y que sufre de algo, pues lo envío a ese especialista para que me certifique que ese paciente está en condiciones de poder ser operado. Usted trató el caso de las manos de los deportistas. Yo tengo otra pregunta ahí con relación que las manos son el instrumento de la mayoría de los deportes. Correcto. Pero ¿cuándo debe este deportista ir, un especialista como usted, doctor? Tan pronto tiene una lesión de importancia en que hay edema, o sea, inflamación, dolor que inmovilice o más que inmovilice, que limite la movilidad de la articulación. Si hay una mancha de un hematoma fuerte, que significa un sangrado debajo de la piel, siempre debe ser visto por un especialista. Porque esta reacción tisular, ya sea inflamatoria, ya sea por hematoma, ya sea por dolor intenso, implica que hubo un daño. Y ese daño tenemos que evaluarlo. Así de sencillo. Así. Mejor es que no haya nada, pero peor es que tú vengas al mes y me digas, mire doctor, yo hace 2 meses o un mes me hice esto, y cuando veamos la lesión digamos, si hubieses venido al otro día, qué diferente hubiera sido. Entonces, para quitarte eso del camino y tener cualquier duda despejada, lo ideal es que vayas al médico especialista de las manos y te haga una evaluación concienzuda de la parte afectada. Los boxeadores, bueno, desfiguran totalmente su rostro. Es parte de su trabajo. Pero también hay algunos que dicen, bueno, ya yo quiero mejorar toda esta cicatriz en mi rostro. ¿Ha tenido usted la oportunidad de algún boxeador dominicano? Tuve un boxeador, no aquí, no fuera de Aquí. aquí, que precisamente tenía un área muy, muy sensible, que era la frente y el arco superciliar, creo que era derecho. Y cada vez que recibía un golpe, pues abría por el mismo sitio y la herida se iba agrandando y agrandando, y la cicatriz, y suturando sobre heridas viejas, y hizo una cicatriz al final horrible, con una deformidad en las cejas, con pérdida del pelo de las cejas. Y él fue donde nosotros, al servicio de cirugía estética y reconstructiva, y trabajamos con él y mejoramos notablemente el aspecto de él, porque estaba el área bastante feíta para la foto.
Sí, sí, porque que reciben golpes, hay herida, hay sangre, hay de todo esto y es un No, sufrimiento y también. y el que lo sutura, si lo suturan rápidamente con cualquier tipo de hilo, sin las técnicas atraumáticas del lugar, sin quitar los bordes de esa herida que están ya esfacelados, o sea, que están, que parecen como si fuera rota la piel, no es un corte como si fuese un cuchillo, porque la piel con el golpe lo que hace es que estalla. Sí. Entonces, así al estallar tiene bordes irregulares. Entonces, de esa misma forma, pues la cicatriz no es la mejor cuando es tratada así sin que haya un cirujano plástico de por medio. Y con el caso del boxeador, después de la cirugía, subir al ring, ¿dentro de qué tiempo? Ahí también tenemos que ser cuidadosos porque, como bien tú dices, son heridas repetitivas. Entonces es un área más sensible, más lábil, más fácilmente dañable, si vale la palabra. Y entonces pues debes limitarlo por lo menos un mes, mes y medio a que no suba al ring o que use su protector que tienen ellos lo más bajo posible para proteger la zona afectada. Vamos a aprovechar este momento, hacemos una pausa, regresamos rápidamente, estamos en Salud Deportiva, volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.